Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a ver cómo analizar empresas del sector IT o también conocidas como transformación digital. En este vídeo me voy a centrar tanto en las características principales como en las ventajas de este tipo de empresas, además de ver cuáles son los principales segmentos y el crecimiento o expectativas que hay sobre este sector a largo plazo. Por lo que si te interesa todo lo que voy a comentar, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y nada, vamos a ello. Bien, lo primero, como siempre, debemos de saber qué es o a qué nos referimos con el sector IT. Básicamente, sector IT o Information Technology, es decir, tecnología de la información, nos referimos a aquellas empresas que se dedican a la parte de consultoría, digitalización, investigación y desarrollo, intercambio de la información, entre otros procesos de automatización. Esto que puede sonar un poco complejo, realmente no lo es, ya que básicamente tienes que pensar que empresas tradicionales necesitan digitalizarse porque estamos en pleno siglo XXI y es verdad que esas empresas más locales o tradicionales, como digo, es decir, modelos de negocios que no están digitalizados, necesitan ayuda o asistencia por este tipo de empresas, por lo que realmente este sector tiene un gran viento de cola para los próximos años. Realmente se conoce como empresas también de ingeniería digital o de transformación digital, y como puedes ver aquí en la característica principal primera, realmente estamos hablando ante empresas tecnológicas pero que están dentro del segmento de transformación digital. Pero ojo, hay que especificar un punto o un matiz que es importante. Transformación digital engloba a todo tipo de empresas, es decir, tanto empresas cloud, es decir, aquellas empresas que ya hemos hablado en el canal, ¿vale? Que son empresas que almacenan información, pero también aquellas empresas que ayudan a transitar toda esa información, es decir, que crean software, que diseñan software, que son empresas también de consultoría, es decir, que ayudan o dan asistencia o soporte a empresas para poder digitalizarse, es decir, todo este tipo de empresas englobarían el segmento de transformación digital. Pero en este caso vamos a hablar de las empresas del sector IT, que son aquellas empresas dentro del nicho específico de creación de software, consultoría, digitalización, como ya he explicado. Por lo que realmente, aunque podemos encontrar empresas dentro del segmento de transformación digital que tienen varios subnichos, es decir, podemos encontrar una empresa que realmente hace esa transición o transformación digital también almacenados los datos, es decir, que también es una empresa cloud y al mismo tiempo también puede ser una empresa de ciberseguridad, que sería otro segmento, es decir, el segmento de protección de todos esos datos digitalizados, ¿vale? Realmente, como ves, esto es todo un segmento de empresas tecnológicas que están dentro del segmento de transformación digital, pero en este caso con sector IT nos referimos a todas esas empresas, como digo, que se encargan de ese primer paso, es decir, de la transformación, la parte de consultoría, la parte de gestión de software, digitalización, intercambio o investigación y desarrollo, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, no confundir con las otras partidas, que por supuesto traeré otros vídeos en el canal, como ya he traído el vídeo del sector cloud, que te dejo por aquí por si no lo has visto, ¿vale? Pero realmente esto sería como la primera etapa, todas aquellas empresas que realmente se encargan de gestionar, asesorar o, digamos, dar soporte a todas estas empresas para digitalizar el modelo de negocio, ¿vale? Entonces, para este sector en concreto, o para este segmento dentro de este sector, que lo podemos llamar evidentemente sector IT, un sector aparte porque es bastante amplio, todas estas empresas especializadas en software de digitalización se esperan crecimientos de entre el 20 y 25% para los próximos 10 años. De hecho, aquí te traigo un gráfico extraído de la página grandviewresearch.com, ¿vale? Que te invito a que entres y consultes distintos research sobre análisis de distintos sectores, que es muy interesante, ¿vale? Y en este caso te traigo, digamos, el análisis de estimaciones del mercado de transformación digital estadounidense, que se esperan crecimientos desde 2023 a 2030 del 23% anualizado. Y como puedes ver aquí, como ya te he explicado, el mercado de transformación digital engloba un montón de apartados, desde la parte de Analytics, Cloud Computing, Mobility, Social Media y otros, ¿vale? Es decir, que realmente el apartado de transformación digital, todo este tipo de empresas, todos estos segmentos que entran
dentro de la parte de digitalizar, es decir, el proceso de digitalizar empresas o proceso de automatización o pasarlos a digital, transformación digital, realmente son varios tipos de empresas o varios segmentos que se pueden analizar de forma independiente. Y en este vídeo, como digo, me voy a centrar en la parte de aquellas empresas que hacen la primera parte, es decir, la parte de consultoría, la parte de software, ¿vale? Y asistencia para todas estas empresas que necesitan hacer esa transición. Entonces, como ves, realmente el segmento en sí, dentro de empresas tecnológicas, el segmento de transformación digital va a tener grandes crecimientos, como puedes ver, del 23%, y de hecho muchos estudios estiman que este mercado podría llegar a tener un tamaño superior a 1000 billions en los próximos años, por lo que realmente, como digo, es un sector muy interesante a tener en cuenta. Luego, para conocer más sobre las empresas que operan dentro de este sector, que sepas que se puede subdividir en 3 subsegmentos, como puede ser el Global IT Service, donde podemos encontrar empresas como Accenture, Atos o IBM, ¿vale? Que son empresas conocidas y que te invito a que veas o busques información sobre este tipo de empresas. Luego están empresas dentro del segmento de Offshore IT Service, como podrían ser Cognizant, Infosys o HCL, ¿vale? Que también son empresas interesantes, todas las que te estoy dejando aquí. Recuerda que no son recomendaciones de compra, pero simplemente es para que te hagas una idea del tipo de empresa que te puedes encontrar. Y luego también están las de Next Gen IT Service, que básicamente son las más conocidas como EPAM, Globant, Endava o incluso el análisis reciente que ya he traído al canal de Nagarro, que te lo dejo por aquí por si no conoces la empresa. Y es una empresa muy interesante. Por supuesto, de estos subsegmentos voy a hablar al final del vídeo en detalle de cada uno, de cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de subsegmento y tipo de empresa, para que veas las diferencias entre cada tipo de empresa y evidentemente cuál sería la mejor o peor inversión en función de las características o ventajas o desventajas. Pero bueno, vamos a seguir con las características generales del sector IT o del apartado de transformación digital. Otra característica de este tipo de empresas es que son empresas asset light o de capital ligero, que básicamente quiere decir que son poco intensivas en capital. Piensa que el mayor gasto de este tipo de empresas realmente son en personal, es decir, en ingenieros cualificados, ya que la mayoría de estas empresas de consultoría o de gestión o asesoramiento también hacen software y necesitan ingenieros para hacer software, ya sea especializado o ya sea más genérico, instalación base o lo que sea, que como digo vamos a ver en detalle cada subsegmento después, ¿vale? Pero digamos que ese sería el mayor gasto, lo que quiere decir que realmente este tipo de empresas tienen una ventaja competitiva frente a otras empresas de otros sectores al tener un menor coste. Otra característica es la alta recurrencia en ingresos por contratos a largo plazo. Normalmente en este tipo de empresas se suele ver que se firman contratos a largo plazo, ya que la empresa que le gestiona o que le diseña ese software también le hace el mantenimiento, les hace las actualizaciones, etcétera, etcétera. Por lo que quiere decir que realmente esa empresa que diseña ese software luego a lo largo de muchos años sigue trabajando para ese cliente y evidentemente sigue teniendo ingresos recurrentes, lo que quiere decir que es más predecible este tipo de compañías y por tanto más estables, y el mercado estará dispuesto a pagar mejores múltiplos. Y por si fuera poco, todo esto que hemos visto de bajos costes y alta recurrencia de ingresos quiere decir que se traduce en una alta generación de flujos de caja, es decir, que este tipo de empresas realmente no necesitan invertir mucho capital, porque realmente, como veremos más adelante, este tipo de empresas tienen altos ROICs, lo que quiere decir que con poca inversión realmente es capaz de generar de forma orgánica crecimientos más elevados y por tanto genera flujos de caja más predecibles. Como ya he comentado, su mayor gasto suele ser en ingenieros cualificados, por eso de centrarse en intentar diseñar software específicos, evidentemente según el modelo de negocio, como luego veremos, porque hay algunas que necesitan ingenieros más cualificados que otros y que evidentemente el gasto podría ser mayor por una parte que por otra, pero por lo general digamos que el gasto mayor sería en personal cualificado. Tienen a su vez grandes ventajas competitivas como el coste de cambio. Como ya he explicado, realmente al firmar contratos de largo plazo se hace realmente porque si tú eres la empresa que le diseñas el software a tu cliente y evidentemente ya tienes todo el diseño, mantenimiento, sabes cómo es esa plataforma y tienes, digamos que todos esos procesos automatizados, es decir, tienes atrapado en la red al cliente, y si realmente ese cliente piensa en salir, tiene que buscar
otra empresa que le diseñe otro software de cero, que evidentemente se adapte a las necesidades de ese cliente. Evidentemente hay un coste de cambio, como la propia palabra indica, por coste de tiempo, coste de oportunidad, también todos esos datos, dejar de pagar todos esos datos y transitar todos esos datos de un software a otro. Todo eso evidentemente hace que sea más difícil para el cliente final decidir largarse de una empresa, ¿vale? E irse a la competencia. Lo que quiere decir que, como ya hemos visto, aparte de la recurrencia de ingresos, luego, como veremos, también tiene, o mejor dicho, tiene una ventaja competitiva de pricing power, que a su vez, como he puesto aquí también un poquito más abajo, eso les ayuda también a combatir a la inflación, porque el cliente no se puede ir y a su vez, si hay inflación, pues pueden seguir subiendo precios. Por supuesto, estos modelos de negocio tienen altos ROIs precisamente por lo que hemos hablado. Bajos costes, altas generaciones de flujos de efectivo, es decir, de flujos de caja, lo que quiere decir que al final el capital invertido por estas empresas es mínimo o necesitan que sea mínimo para obtener grandes retornos. Es decir, piensa que este tipo de empresas realmente con invertir poco capital pueden sacar un crecimiento orgánico mayor que otro tipo de empresas, gracias a los ROIs tan altos que tienen este tipo de empresas. Y recuerda que una de las frases que decía tanto Charlie Munger como Warren Buffett era que los mejores modelos de negocio son aquellos en los que tienen altos ROIs. Por supuesto, con todas las características que hemos visto antes, eso las convierte a este tipo de empresas en empresas poco cíclicas y muy resilientes a las crisis. ¿Por qué? Pues como digo, hay contratos a largo plazo, evidentemente hay switching cost o coste de cambio, al cliente le cuesta irse porque tiene todo de forma automatizada, tiene el software propio diseñado de la propia empresa y evidentemente todo eso dificulta que se vaya. Por tanto, en un momento de crisis, cuando las empresas, es decir, el cliente de estas empresas tiene que reducir coste, pensará en reducir otro tipo de costes y esto tendría que seguir pagándolo. Lo que quiere decir que, como hemos hablado antes, realmente tienen altos o una gran recurrencia en ingresos. Este tipo de empresas, lo que quiere decir que son resilientes y son perfectas para momentos de incertidumbre. Al mismo tiempo, como este tipo de empresas tienen bajos costes, es decir, que tienen que hacer unos gastos más reducidos que otro tipo de empresas, realmente tienen unos niveles bajos de endeudamiento, es decir, no necesitan de mucha deuda para poder sobrevivir, ya que, como hemos visto antes, son empresas de capital ligero o asset light, lo que quiere decir que realmente estas empresas tienen menos riesgo a la hora de invertir, ya que tienen menos nivel de endeudamiento o apalancamiento. Por supuesto, como he comentado antes, este tipo de empresas tiene varias ventajas competitivas, entre ellas también el pricing power, lo que es perfecto para poder subir los precios en momentos de inflación. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación a la mayoría de empresas les aumentan los costes. Y si la empresa tiene la capacidad de subirle los precios al cliente sin que se te vaya, eso quiere decir que puedes combatir directamente la inflación y no ver reducido tus márgenes, lo que quiere decir que es perfecto para este tipo de compañías. Otra característica importante que podemos encontrar en las empresas de este sector es que tienen una demanda creciente, ya que la necesidad de muchas empresas de transicionar a la digitalización es cada vez más necesaria y por tanto tienen una elevada demanda, pero por contra, digamos que hay una escasez de oferta, es decir, realmente hay pocos ingenieros cualificados. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente tendrían que llegar a subir los precios de esos ingenieros. Pero si estudias muchas empresas de este sector, como hemos visto y te he puesto como ejemplos aquí, ya sean EPAM, Globant, Endavan, Nagarro, Cognizant, etcétera, etcétera, verás que no es un problema el apartado de oferta, ya que realmente, como existe una grandísima demanda, es cuestión de ir contratando poco a poco a ingenieros cualificados para ir satisfaciendo toda esa demanda excesiva. Y por tanto, todo este tipo de empresas se verán beneficiadas gracias a ese exceso de demanda. También es importante que sepas que las empresas de este sector crecen de dos formas, tanto de forma orgánica como por adquisiciones o M&A. Básicamente, las empresas que crecen de forma orgánica son gracias a esos contratos que tienen por diseños de software, por mantenimiento, por actualizaciones, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo también por adquisiciones, porque como he comentado, el sector o segmento de la transformación digital realmente es un sector o segmento enorme, donde una empresa no solo se puede dedicar a la parte de consultoría, sino también podría ir haciendo adquisiciones que complementen esa transformación
transformación digital. Es decir, podría ser adquisiciones de empresas que tengan infraestructuras y que hagan alojamiento en la nube, podrían digamos, adquirir empresas de ciberseguridad para proteger todos los datos de sus clientes. Es decir, que realmente este tipo de empresas tienen varias formas de crecer, tanto por crecimiento orgánico como por crecimiento por adquisiciones, lo que quiere decir que realmente los crecimientos de este tipo de empresas, como veremos luego, son bastante elevados y muy superiores a la media del mercado. Otra característica dentro de las empresas de este sector es que el mercado es enorme y además está muy fragmentado. Aproximadamente o actualmente muchos analistas o muchos research de analistas estiman que el mercado de este sector o segmento se estima más o menos en 400 o 500 billions, ¿vale? Lo que quiere decir que es enorme, y como ya vimos antes en el gráfico que te enseñé, se estima que para los próximos años supere fácilmente los 1000 billions y siga creciendo a tasas del 23% anualizado, por lo menos para los próximos 8 o 10 años. Lo que quiere decir que realmente es un mercado muy amplio y encima cada empresa está especializada. Cuando hablamos de mercado fragmentado, significa que aunque el segmento de la transformación digital sea enorme, hay muchas empresas que son verticales y que evidentemente hay muchísimos subsegmentos y muchas empresas que se especializan, es decir, que está todo el mercado muy dividido, que cada empresa puede tener su cuota de mercado. Entonces quiere decir que como no hay competitividad directa de momento, ¿vale? Porque el mercado, como digo, está muy fragmentado, eso beneficia a que todas las empresas puedan capitalizar todo ese mercado potencial que existe y por tanto todo esto sea un potencial buen crecimiento a largo plazo. Por supuesto, este tipo de empresas se puede valorar por EBITDA o por Free Cash Flow por todas las características que te he mencionado anteriormente. Tienes que pensar que si este tipo de empresas tiene una alta recurrencia en ingresos, también tiene un bajo gasto o bajos costes y al mismo tiempo tiene una alta conversión de EBITDA a Free Cash Flow, esto significa que este tipo de empresas se podría calcular tanto por múltiplos EBITDA o por múltiplos Free Cash Flow y serían evidentemente múltiplos más cercanos al valor intrínseco o valor real del negocio. Y como último punto, es importante que tengas en cuenta que existen grandes oportunidades en países o mercados más ineficientes, o más que ineficientes sería también como más castigados, teniendo en cuenta el concepto o la parte macroeconómica, como puede ser por ejemplo actualmente el mercado europeo. Es decir, podemos encontrar empresas de transformación digital en Europa que estén mucho más castigadas que por ejemplo en Estados Unidos y que realmente tengan crecimientos del 15, 20, 25 o 30% o más y aún así que estén a múltiplos ridículos. Lo que quiere decir que esto evidentemente es un punto a tener en cuenta, es decir, tener en cuenta la parte macroeconómica, como digo siempre también, ya que evidentemente podemos encontrar grandes oportunidades dentro de este segmento. Una vez hemos visto las características principales del sector IT dentro del sector de transformación digital, vamos a ver, o es importante que sepas cuál es el mejor segmento para invertir dentro de este sector, ¿vale? Entonces, como te decía, existe el Global IT, el Offshore IT o el Next Gen IT y vamos a explicar los puntos principales de cada uno para que entiendas más o menos las diferencias de cada uno y sepas cuál escoger en función de lo que necesites para tu cartera. Entonces, en el Global IT, digamos que estamos hablando de empresas que tienen crecimientos relativamente bajos, realmente entre el 2 y 10%. También son empresas que operan de forma local, es decir, realmente este tipo de empresas, sobre todo las pequeñas, aunque también las grandes, tienen o contratan ingenieros locales porque muchas veces sus clientes son pymes o pequeñas empresas y evidentemente muchas veces digamos que el idioma puede ser una barrera. Por ejemplo, si son pymes de Francia, evidentemente lo que buscan es empresas IT que sepan francés. Y a lo mejor una empresa internacional que sabe inglés, en ese caso no sabe francés. Por lo que para ese tipo de empresas prefieren contratar empresas más locales, es decir, que sepan el idioma, que tengan más cercanía, etcétera, etcétera. Luego este tipo de empresas se centran en servicios de instalación de software o consultoría. Realmente este tipo de empresas lo que suelen hacer o la mayoría de trabajos que suelen cumplir es asesoramiento al cliente de cómo digitalizarse, ¿vale? O al mismo tiempo también coger algún programa, ¿vale? Como puede ser por ejemplo el Office 365 e instalárselo en una empresa. Bueno, puede ser ese, puede ser el Adobe, puede ser cualquiera. Incluso puede ser uno propio también, pero generalmente suelen ser ya programas de terceros, pero tienen ingenieros
cualificados sí, pero que saben, digamos, hacer o instalar ese tipo de programas, ¿vale? Y realmente al mismo tiempo también tienen a personal que les llevan un poquito de la mano por lo que necesitan o qué procesos necesitan para este tipo de empresas. Realmente este modelo de negocio cada vez está un poquito más en declive, lo que viene a ser el IT o servicios IT de forma genérica, porque cada vez la gente demanda una cosa más especializada y única, pero bueno, digamos que esto es a modo genérico como coger el software de otras empresas e instalártelo, ¿vale? Por decirlo así, a grosso modo. Entonces, este tipo de empresas realmente tienen márgenes más reducidos, del 10 a 15%. ¿Por qué? Porque realmente como solamente hacen eso, no hacen nada personalizado y realmente hay mucha competencia dentro de este sector porque es lo más simple dentro del sector o servicios IT, ¿vale? Realmente los márgenes son bajos, del 10 o 15% EBITDA, ¿vale? Los ingenieros o trabajadores que son cualificados, pero digamos que son los menos cualificados. Realmente solo necesitas conocer esos programas, instalarlo, tienes que conocer esos programas para hacerles asistencia y poco más, ¿vale? Entonces realmente no conlleva un conocimiento de programación y de cosas más avanzadas, por ejemplo. Lo que quiere decir que eso, al mismo tiempo, significa que el gasto en salarios puede ser medio, aunque he puesto aquí medio, realmente puede ser medio bajo, eso sí, considerando que contratas ingenieros, por supuesto, o sea, dentro de los salarios de personal cualificado podríamos considerarlos que son salarios bajos, aunque en términos medios podríamos considerarlos como salarios medios, ¿vale? También, por supuesto, este tipo de empresas suelen generalmente crecer de forma orgánica, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente hacen contratos y esa es la vía que tienen de seguir con contratos y nuevos contratos para dar asistencia y soporte a muchas más empresas o más clientes. Evidentemente, como ya he mencionado, este segmento está en ligero declive, es decir, porque la gente ya está saliendo de aquí, o mejor dicho, los clientes demandan cada vez menos esto y se van más a esto, o sobre todo esto, que ahora lo veremos ahora, ¿vale? Sobre todo la parte del Next Gen. Y por supuesto el mercado, por todas estas características, digamos que asigna múltiplos más bajos, de entre 3 y 11 veces EV/EBITDA, para que te hagas una idea. Por eso este tipo de compañías parece que cotizan más baratas, pero tienes que tener cuidado, no es que coticen más baratas, es que el mercado les asigna un peor múltiplo porque efectivamente son empresas de peor calidad. No estoy diciendo, ojo, que sean empresas malas, porque como digo, las características del sector de transformación digital o sector IT son empresas con características buenas, es decir, son buenas empresas, pero digamos que este tipo de empresas son las peores dentro de este sector, ¿vale? Por eso el mercado le asigna los múltiplos más bajos. Luego el segmento de Offshore IT Service se diferencia con respecto al Global IT Service en una cosa fundamental, que es que este tipo de empresas contratan ingenieros fuera. Es decir, no de forma local, sino de forma internacional. Los contratan fuera, ya sea en la India o en Latinoamérica, que realmente les puede salir hasta un 25, 50 o incluso hasta un 75% más barato que un ingeniero cualificado del mismo país. Por ejemplo, si piensas en contratar o en las empresas que contratan ingenieros en Estados Unidos, les podría salir tranquilamente por $5.000, $6.000, $7.000 al mes. Mientras que si contratan a este mismo ingeniero cualificado de Latinoamérica, por ejemplo de México o por ejemplo de la India, realmente les puede salir por menos de la mitad. Y evidentemente eso que hace, pues que este tipo de empresas tengan crecimientos más altos al tener un menor coste. Es decir, ya no tienen crecimientos del 2 al 10%, sino tienen crecimiento del 15%. ¿Vale? Realmente este tipo de empresas, las offshore service, hacen un servicio más internacional, ya no de forma local, ya no tienen un formato más local y evidentemente hacen, aunque hagan el mismo trabajo de software que en Global IT Service, es decir, instalaciones de software, consultorías, etcétera, también añaden más cosas o hay empresas que añaden parte, por supuesto, del apartado de Next Gen, que lo veremos ahora, pero sobre todo esto hace que también se le aumenten los márgenes. Por supuesto, este tipo de empresas tienen márgenes más altos, del 20-25%. Los ingenieros de media suelen ser más cualificados. Es decir, aunque yo ponga aquí que realmente el gasto es medio exactamente igual que el Global IT, en relación con lo del sector, ¿vale? Pero realmente en Global IT los salarios son más altos en función del país en el que estés. Por supuesto, si es Estados Unidos te sale más caro, si eres una empresa local,
que si por ejemplo eres una empresa de Estados Unidos, ¿vale? Pero que no tienes que pagar salarios de Estados Unidos, sino que tienes que pagar, por ejemplo, salarios de fuera, de la India o de México o de lo que sea. Entonces eso quiere decir que evidentemente tu gasto sería menor. Pero como digo, aquí pongo gastos medios respecto al sector. Por supuesto, este tipo de empresas crecen de forma orgánica y por adquisiciones, porque aunque es verdad que la mayoría de empresas hacen cosas similares a las de Global IT Service, es decir, instalación de software y consultoría, aquí hay empresas que ofrecen algo más, como también diseño, adaptación de software, automatización de datos y una serie de cosas que realmente son un paso adicional. Y hay muchas empresas que realmente hacen estas cosas de forma externalizada, ya sea porque subcontratan a otras empresas o también porque compran, es decir, realizan adquisiciones, ¿vale? Y las integran dentro de su modelo. Y eso, evidentemente, al ser empresas de fuera, en formato internacional, les sale más barato y por tanto los costes se ven reducidos. Todo esto, ¿en qué beneficia a este tipo de empresas? Bien, pues el mercado reconoce este tipo de empresas como que son empresas de mejor calidad y por tanto le asigna múltiplos más altos de los de Global IT Service. Le asigna más o menos entre 6 y 17 veces EV/EBITDA, lo que quiere decir que prácticamente podríamos decir que está entre un 50 y un 75% más de múltiplo, de media, de lo que suele recibir más o menos el Global IT Service, de media. Entonces esto quiere decir que realmente el mercado ya nos está diciendo que este segmento de aquí, es decir, las empresas que subcontratan a ingenieros fuera y que tienen un formato más no local sino internacional, realmente son modelos de negocio de mejor calidad. Y por último tenemos el segmento más importante, que es el Next Gen IT Service. Digamos que este segmento se caracteriza por tener crecimientos elevados superiores al 30%. Además, las empresas contratan de una forma mixta, es decir, tanto tienen ingenieros locales como ingenieros en formato offshore, es decir, contratados desde la India, desde Latinoamérica, para que les salga más barato y optimicen costes. También, ¿por qué ese crecimiento es tan grande? Además de, evidentemente, optimizar costes, ese crecimiento es elevado porque los servicios se conocen como un all-in-one, es decir, un todo en uno, que básicamente, a diferencia del Global IT Service, que solamente cogía software de terceros y se los instalaba o le hacía una consultoría a la empresa, y digamos que las empresas de offshore que adicionalmente a eso también hacían actualizaciones o mantenimiento, etcétera, etcétera, digamos que este tipo de empresas se centran en dárselo todo. Vemos que en este segmento podemos encontrar empresas que realmente se centran en crecer de forma orgánica, pero también por adquisiciones, y esas adquisiciones ya no solo las hacen del segmento IT, sino también las hacen de otra parte, como puede ser segmento cloud o el segmento de ciberseguridad, para integrarlo en su modelo de negocio y ofrecerle al cliente todo. Es decir, ser una empresa más completa. Entonces todo eso hace que tenga unos márgenes altos de entre el 18 y 25% EBITDA. Y también, evidentemente, como parte negativa, necesitan este tipo de empresas ingenieros mucho más cualificados de lo que necesitan los Global IT Service o los Offshore IT Service, porque evidentemente necesitan ingenieros que sepan más de más cosas, es decir, porque si realmente van a ofrecer un todo en uno al cliente, necesitan que esos ingenieros tengan la capacidad de poder cubrir todas esas necesidades que necesita el cliente. Entonces, para eso, en este segmento, ¿vale? Digamos que lo más malo es que realmente es donde más escasez de ingenieros hay, o mejor dicho, a estos ingenieros, digamos que les tendría que gastar, o se tendría que gastar, la empresa les tendría que pagar un salario todavía mayor a el resto de segmentos. Y eso evidentemente podría ser como algo negativo, pero realmente si analizamos el sector o segmento en sí, realmente vemos que el gasto de este tipo de empresas no es tan elevado, entonces no es tan preocupante. Y además tienes que entender que este segmento, en concreto el Next Gen IT Service, es el que más crecimiento va a tener para los próximos años, como ya he dicho, por adquisiciones y por orgánico, pero al mismo tiempo por la fuerte demanda que existe, porque evidentemente incluso los clientes ya no solo se quieren digitalizar,
sino al mismo tiempo quieren que evidentemente sea su digitalización o su proceso de automatización de forma personalizada. Es decir, que por ejemplo las empresas le den una asistencia personalizada, que le diseñen un software personalizado, y evidentemente eso tiene unos altos valores que hacen, o sea, tiene unos altos valores de intangibles que se conocen, ¿vale? Que evidentemente hace que la empresa tenga muchas ventajas competitivas respecto a otros competidores de otros segmentos, gracias a que le da, digamos, esos software personalizados, por decirlo así. Y todo esto se traduce en que el mercado al final les asigna mayores múltiplos. De hecho, para este tipo de empresas las hemos visto cotizar entre 12 y 35 veces EV/EBITDA. Incluso hay hasta algunas empresas que han llegado a cotizar a 40 veces o más. Pero de media, digamos que entre 12 y 35 veces. Evidentemente, cuando hablamos de 12, hablamos de empresas pequeñas, que son poco conocidas, pero que aún así, como puedes ver, ya tienen múltiplos más altos que Offshore IT o Global IT. Lo que quiere decir que realmente ya el mercado te está diciendo que ese modelo de negocio o ese segmento tiene mayor calidad que el resto de competidores. Así que nada, esto es todo sobre el sector IT dentro del segmento de transformación digital. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.